Bien, primero a modo de información, el miércoles no tenemos servicio como es Navidad, así que para que cada uno pueda dedicarse a la familia y preparar todo lo que tenga que preparar en su casa para la familia. La Navidad o la Natividad, como también podríamos llamarle, es algo como muchas otras cosas que a veces también traen ciertas eh, situaciones con personas, a veces hasta con grupos mayores en donde tratan de hacernos creer o disuadirnos de que esto está mal en realidad, que la Navidad no se debe ni se debiera celebrar. Eso ha ocurrido y a uno le ha ocurrido con personas en realidad. Y es tremendo eso en realidad, porque si uno piensa en la Navidad está en la Escritura desde el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el capítulo 9, en Mateos, en Lucas, está la Navidad o está la Natividad, el nacimiento del Señor Jesús. Ahora, algo importante, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿debiéramos nosotros como creyentes celebrar o no celebrar la Navidad? Esto es como alguien se preguntaba, decía, ¿puede Dios tener un hijo? Porque hay muchos escépticos también que se preguntan estas cosas en realidad y con respecto a esto que estamos mencionando en realidad. Entonces, una de las cosas que hace mucho tiempo Dios habló conmigo con respecto a esta situación, y más que nada producto de un libro que a lo mejor a modo de información es un buen libro, pero cuando la gente lo ve de una manera equivocada, es un mal libro. ¿Qué libro estoy hablando? De Babilonia, la gran ramera. Un libro que a lo mejor algunos no se acordarán, pero durante algún tiempo estuvo circulando. Y es un libro en donde se dicen fechas y cosas con respecto a lo que en un momento determinado una religión en particular tomó ciertas fechas que eran correspondientes a otras cosas y las cambió. Pero por eso digo, el libro en sí, a modo de información es bueno, pero malo cuando la gente toma esas cosas de una manera equivocada. Ahora, vuelvo a reiterar, en un momento Dios fue muy claro conmigo cuando Él me dijo que ganara amigos por medio de las ganancias injustas. ¿Por qué digo esto? Mucha gente piensa que hay cosas que de repente, porque la Biblia no las dice, que no debieran hacerse. Estamos hablando de cosas como las que acabo de mencionar. Pero hay algo bien particular y quiero que partamos desde el libro de Juan, por favor. El capítulo 10, verso 29. Jesús está en un momento muy particular de los hebreos, de los judíos. Y esto pasó hace poco, en realidad, en el pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes han escuchado de Hanukkah. ¿Quién ha escuchado de Hanukkah? Allá hay una persona, hay dos personas, tres personas. Hanukkah es una fiesta que celebran los judíos. Una fiesta que es la fiesta de la luz o de las luces. Esa fiesta es muy particular porque ellos la celebran y la celebran durante 8 días. Y el contexto del libro de Juan es eso, digamos. Y lo interesante de todo esto es que Jesús no juzga a los judíos por estar celebrando esta fiesta que no está en la ley levítica. La ley levítica era clara con respecto a la fiesta. Esta era una fiesta que era producto de los ancianos o de la tradición. Pero Jesús, vuelvo a reiterar, no la juzga. Ahora, la fiesta en sí, no sé qué pasó algo. La fiesta en sí es una fiesta, es interesante. ¿Por qué razón? Porque es una fiesta que tiene como razón la reedificación del segundo templo. Cuando ellos reedifican el segundo templo, los que conocen más y saben de lo que hemos estado enseñando en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros que son post-cautiverio, que tienen que ver con la restauración o no restauración, sino la construcción de nuevo, después de que Nabucodonosor destruyó el templo.
ellos como pueblo tienen que acordarse que pasaron de la opresión del pueblo babilonio a también opresión, pero quizás de manera más blanda, a manos de los medo-persas, y ahí es donde ellos vuelven. Luego no hay que olvidarse que aparecen los griegos en la historia del pueblo de Israel. Y en ese tiempo, si uno trae a la memoria, hay un acontecimiento que no es menor, que dentro de la muerte de Alejandro Magno, tal como se ha descrito en la escritura, dice que de sus 4 alas, hablando de los 4 generales que van a heredar ese imperio, se dividen el mundo en que ellos estaban gobernando. Y ahí hay un grupo determinado, lo toman un momento y luego lo cambian a otro grupo de estos generales de Alejandro Magno. Y uno de ellos en particular, no sé si alguno se acordará, se llama Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, cuando uno va al Nuevo Testamento, Jesús, cuando les dice a los judíos con respecto a la venida o el regreso de él y las cosas que van a acontecer, él le dice, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Entonces está hablando de algo, un evento anterior, pero al mismo tiempo está hablando de un evento anterior, que es el evento que ya pasó. Entonces, ¿pero qué sucede? Que ese momento trajo también una cierta libertad, porque se levantaron un grupo de personas, y esto no lo vamos a encontrar en nuestra Biblia, pero lo vamos a encontrar en la Biblia católica. Recuerden que la Biblia católica tiene algunos libros que se le llaman pseudocanónicos y que claramente sabemos que no son inspirados por Dios por cómo terminan esos libros, especialmente el libro, y a las personas que me estoy refiriendo son a los macabeos. Porque los macabeos o el libro de Macabeo termina diciendo, bueno, no sé, le estoy tratando de decir algo, no sé si es verdad, no sé si está bien, no sé si está mal. La Biblia nunca termina sus libros así porque son inspirados por Dios. Pero sí ese libro habla de esta historia. Entonces, en ese tiempo de la historia, ellos lograron sublevarse y liberarse de los griegos. No fue mucho tiempo, pero fue un tiempo. Entonces, eso es lo que ellos celebran en Hanukkah. Pero lo que en especial celebran en Hanukkah, que es la fiesta de el candelabro, que tiene 7, ellos tenían aceite para un día. Pero sucede que ese aceite duró todos los días y encendió todas las velas. Entonces es un milagro. Entonces, lo que ellos están celebrando aquí en el libro de Juan, capítulo 10, es eso. Pero a lo que vuelvo a reiterar y hacia dónde voy, para que no permitan de que nadie les juzgue, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, en comida o en bebida o en día este y lo otro. Porque van a venir personas que de repente van a tratar de hacerlo disuadir de celebrar la Navidad. Pero reitero, la Navidad está en la Escritura. La natividad está en la Escritura. Isaías 7, Isaías 9, Mateo 1 al 3, Lucas 1 y 2. Entonces, pero lo que me gusta y donde quiero detenerme un poco ahora es en esto. Dice, ciertamente, verso 1, os aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ella y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Esto es bien significativo. Yo no sé si usted lo sabe, yo no, en la práctica no lo he visto, pero lo que sí sé y está claramente documentado, porque es una realidad, que tú puedes tener 5 grupos de ovejas diferentes. Cada una de esas ovejas tiene un pastor y cada pastor las llama de una manera, y a pesar de que las ovejas estén juntas,
Cada una se va con su pastor. Aquí de eso está hablando Jesús. Dice, Jesús le puso este ejemplo para ellos, pero no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones, unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, seré salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. Y ahí dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo soy el buen pastor, el 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Por aquel entonces se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Yo os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero vosotros no creéis porque no soy de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Entonces, lo que está hablando Jesús aquí claramente, primero, reitero, él no está condenándolos a ellos porque no están celebrando una fiesta que no está en la ley, sino que al contrario, él usa esta fiesta para hablarle de él, de su deidad, de que él era la puerta. Entonces, de verdad, cuando uno lee estas cosas, sabemos que lo que él está diciendo simplemente es el cumplimiento de que del libro de Isaías capítulo 9. Vayamos allá, por favor. Isaías 9, verso 6. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus montes y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin, y gobernará sobre el trono de David, sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud de ahora y para siempre. Entonces, claramente, vuelvo a mencionar, creo que uno lo que tiene que rescatar de toda y cada una de estas cosas es esto. Y que a pesar de muchos escépticos que nos puedan hacer dudar, no a nosotros necesariamente, pero que puedan querer hacer dudar a las personas, la Biblia está tremendamente bien documentada y documenta mucho acerca de este hijo. Por favor, el versículo 4 del libro de los Proverbios. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién podrá atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conocerá su nombre o el de su hijo? Entonces, el Hijo de Dios no es simplemente un ser que aparece en la historia y que se adjudica ciertas cosas, no. Él es el cumplimiento de más de 800 profecías. ¿Saben ustedes lo que significa que una persona pueda cumplir más de 800 profecías? Es imposible, pero para él no, porque él es lo que Dios ha dicho mención, ha hecho mención. Miren por favor ahora el Salmo 2.
Verso 7. El principio del Salmo comienza con la oración que hacen la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando ellos están en situación difícil con las autoridades. Pero aquí en el 7 dice lo siguiente: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyas serán los confines de la tierra y gobernarás las naciones con puño de hierro. Las harás pedazos como vasijas de barro. El miércoles hablábamos del reino milenial. Ahora, esto vuelvo a mencionar, más que ninguna otra cosa, colocándole lo que la escritura nos enseña con respecto a esto. En el libro de Isaías también, que yo lo mencionaba, versículo 14, por favor. Dice, por eso el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Y así uno puede seguir y podemos llegar hasta el libro de Mateo, por favor, en el capítulo 1, verso 20. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, de eso es lo que se trata esto, de eso es lo que se trata realmente la Navidad. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo realmente, y lo que uno tiene que entender, que lo que tiene que también hoy de alguna manera tratar de hacer presente con los que podamos estar en Navidad, es hacerle presente del regalo que Dios nos ha hecho a nosotros. Dice el libro de Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso es lo que se trata esto en realidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús en Hanukkah, no estar cuestionando a nada ni a nadie, sino que este es un tiempo para ser agradecido y especialmente entendiendo lo que ocurrió cuando él nació. Yo creo que todos hemos mirado en más de alguna vez la escritura, lo que ocurrió cuando él nació. El capítulo 2 de Lucas, verso 13, dice: esto servirá de señal. Verso 12, encontrarás a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado, que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo que aquí es importante es lo que se ha dicho en el libro de Mateo, lo que dice el libro de Juan y especialmente lo que dice el capítulo 1, verso 8 del libro de Pedro, que es lo que él ha hecho por nosotros. Porque recuerden, por favor, lo que ha acontecido. Ha acontecido que un niño ha nacido
pero por una obra sobrenatural. ¿Saben? Alguien lo graficó de esto de la siguiente manera. Lo graficó como que si en un pedazo de tierra hubiese toda una piel humana, vacía, sin nada. Y como que Dios vino, tomó esa piel humana y se la puso. Porque no hay que olvidar que realmente lo que está aconteciendo aquí es que Jesús no es que haya nacido ahí, Jesús ha estado presente siempre. Él no es una persona que apareció, Él ha estado presente siempre. Cuando uno va a la Escritura, ¿qué muestra la Escritura? Que en el principio, ¿quién estuvo? Dice el libro Colosenses, que Él fue el que creó todas las cosas. Entonces, uno tiene que mirar más que ninguna otra cosa, en consecuencia, esto como el regalo que Dios nos hace a nosotros y nos ha hecho a nosotros para salvarnos. Dice el verso 8 de Primera de Pedro: vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, aunque no le veáis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso, porque estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Díganme, ¿hay algo que pueda dar más regocijo que esto a nuestra vida? Creo que una de las cosas muy importantes, y todo lo que hemos estado hablando, y a veces a modo de información, el miércoles fue a lo mejor un tremendo día de demasiada información, pero esa información es tremendamente importante para nosotros, porque no es una información que nos está dando el hombre, sino es una información que nos está dando Dios con respecto a nosotros como personas. Vuelvo a mencionar lo que dice el libro de Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho eso por nosotros. Entonces, nosotros sin lugar a dudas tenemos que tener una actitud, y eso depende mucho de lo que ocurre con nosotros a veces. Porque a veces, lamentablemente, la actitud que podemos tener también no es la correcta, es una actitud a veces equivocada, y debemos ser hombres y mujeres agradecidos, debemos estar realmente contentos por lo que Dios ha hecho. Yo mencionaba temprano, lo decía, creo que no hay nada más alucinante que sabernos primero hijos. Él es nuestro Padre. Sabernos también, como les dijo a los discípulos en un momento determinado, ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar ¿qué? Amigos. O lo que dice el libro de los Hebreos cuando dice que Él no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermano. Yo no sé cómo es tu comunión con Dios, porque nuestra comunión con Dios debiera ser tan simple y tan sencilla, producto de esto mismo. Yo no imagino a nadie que cuando va a hablar con el papá de alguna manera le pida una audiencia o use palabras como alguna vez se dice altisonante y le diga padre, cosas de esa naturaleza. Y con un amigo menos. Yo creo que a mí me da mucha risa cuando pienso en la amistad. Yo tengo amigos que sabe cuándo los llamo, ¿no? Simplemente casi para puro molestarlos, para pedirles favores. Ese es mi amigo. Y siempre está ahí para mí. Siempre. Y nunca me reclama. Y me dice, oye, ¿me llamáis? No. Porque esa es la amistad. Y Dios nos llama amigos de Él. Y Él quiere que entendamos esa relación para que nos podamos realmente tener esta comunión que Él quiere. ¿Saben? Esto de la comunión con Dios no es algo menor. Dios realmente busca nuestro corazón y Él espera que no haya nada entre Él y nosotros. Pero nada. Hay un hecho en la Escritura que usted lo conoce y que no es algo menor, que es la historia de Abraham y de Isaac. Uno muchas veces ve estas historias y las mira, piensa en Abraham y se ve como un Abraham, un hombre fuerte, pero cuando uno lee
Primero, si uno empieza a ponerse en el lugar de Abraham, piensen, Abraham va a tener 100 años, su mujer 90 años. Le han dado promesa. Él nunca ha tenido una familia, nunca ha tenido un hijo. Las personas que no tienen hijos, de verdad, es que no pueden experimentar eso. Pero los que han tenido hijos saben lo que es tener un hijo o una hija. Al punto que mucha gente puede decir, esto es lo más importante que hay en mi vida. Pero saben, Dios tuvo que hacer algo con Abraham. Porque Abraham obviamente con 100 años estaba tremendamente chocho con su hijo Isaac. Pero llegó un momento en que aparentemente pareciera que el amor de Abraham por Isaac fue mayor que el amor de Abraham por Dios. Yo sé que ahí hay un tipo de Cristo, pero no hay que olvidar lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera. Entonces uno tiene que tener claro eso y vuelvo a reiterar, y ojalá no haya nada más importante para nosotros, nada más importante que Dios. Y tener cuidado, alguna vez lo he dicho, cuando lamentablemente podemos decir cosas equivocadas, porque en la práctica nosotros, Dios quiere tener una comunión con nosotros, Dios quiere bendecirnos a nosotros sin lugar a duda, pero a veces nosotros también sin darnos cuenta podemos poner estas cosas entre medio y Dios realmente no quiere que esas cosas estén en medio de nosotros. Él quiere, tu corazón lo quiere entero para Él. Entero, entero. Abraham tuvo que aprender esa lección, que fue una lección no menor, pero él estuvo dispuesto a hacerlo, seguramente con todo lo que eso significó, hasta que Dios le dijo, claramente no lo hagas porque sé lo que hay en tu corazón. Entonces, creo que es importante. Entonces, volviendo al asunto, uno tiene que tener una buena actitud con esto. A mí me gusta la actitud del apóstol Pablo cuando él dice a los corintios, me he hecho esclavo, me he hecho judío, me he hecho griego, me volví lo que sea con el que sea. ¿Para qué? Para tratar de ganarlos a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esto. ¿Por qué? Porque esta Navidad o Natividad, claramente no hay que olvidarse la esencia de esto. Este Cristo vino a tomar esa forma humana y a nacer, como dicen los propios apóstoles cuando dice vimos su gloria, ¿no es cierto? O como dicen luego ya cuando Cristo ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a los cielos y ellos están transmitiendo la fe. Dice lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso os anunciamos. Pero lo que ellos anuncian es lo que hizo Él por nosotros. Y esto debe ser, vuelvo a reiterar, la esencia de todo esto. Porque dice, Dios demuestra su amor para o por nosotros en esto, en que todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya era, ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvados del castigo de Dios, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, cuánta más razón hubiera, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Pero en sí lo que dice aquí claramente que Dios que hizo vino, murió por nosotros y a pesar de que éramos pecadores, y que no nos olvidemos que Él es la estrella de la mañana, por favor. Él tiene que nacer en nuestros corazones, como dice la Escritura. Entonces, otra cosa que es tremendamente importante, que también hay que tomar en serio, es lo que Él hizo. Reitero, llevémoslo a la práctica, a la realidad. Yo creo que todos nosotros en más de alguna ocasión hemos oído al Señor Jesús por medio de la palabra orar y decirle a Dios, Señor, devuélveme la gloria que tenía contigo antes. Porque Él lo dejó todo. Si esto es tremendo, ¿por qué razón? Porque de verdad dice en 2 Corintios 8:9, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza llegases a ser rico.
Fíjese que él nació como todos los niños, desnudo, sin nada. Pero vuelvo a reiterar, pero eso no era su comienzo, pues. Dice, siendo rico, vuelvo a reiterar, cuando él dice, devuélveme la gloria que tenía contigo. Él era, él venía del cielo. Por eso la dice que la Virgen, ¿qué es lo que iba a concebir? La Virgen. Dice, el Espíritu Santo vino, era rico, pues él ha existido siempre, siempre ha estado, aún antes de la creación. Entonces, vuelvo a mencionar, creo que lo que más quiero poner en su corazón y quiero poner en mi corazón también es que Dios lo ha dado todo. Y cuando la Biblia dice que Él es rico, por favor, piensen en las palabras que hay en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia hace presente que de Dios, ¿qué es lo que es? Todo. El oro, la plata, todo es de Dios. Pero este Dios rico que hizo, se hizo pobre. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Entonces, reitero, más que ninguna otra cosa, por favor, permita que esta Navidad de verdad sea una Navidad muy especial en donde honremos a nuestro Señor, donde le demos gracias al Padre por permitir y también al Cristo, porque como él mismo lo ha dicho y lo leíamos, a él nadie le quitó la vida. Él la puso voluntariamente. Y todos sabemos lo que eso significó para él, lo que dice el libro de Isaías 53, que todos le tenían por herido de Dios, abatido, pero él fue herido, molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces, ese bebé que iba a nacer, que iba a vivir esos 30 años, y algo tan tremendo, cuando uno mira la escritura también, que él nos puede entender en todo, porque los 30 años que él vivió, la Biblia nos muestra solo un evento de él. Cuando él era un niño de 12 años, se le perdió a su papá y estaba en el templo con los sabios y ellos quedaron asombrados. Y él le dijo a sus papás claramente que los negocios del padre tenía que estar. Pero luego la vida de él se transformó en una vida más, en donde, como se ha dicho y se cree, que él tomó esa posición de liderazgo en su casa porque su padre seguramente había muerto. Por eso la Biblia hace presente lo que leímos en más de alguna ocasión cuando la gente donde él vivía le decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el maestro Chasquilla que nos arregla todas las cosas? Pero ese maestro Chasquilla que según ellos decían, él aprovechó la fiesta para decirles que yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por favor, yo creo que eso es tremendamente importante y no hay que olvidarnos de eso y tenemos que pedir solo una cosa. Yo creo que el mayor regalo que le podemos pedir a Dios en este momento es que nos llene con su Espíritu Santo. Para poder hacer, ¿se acuerdan lo que terminamos el domingo anterior? El domingo anterior terminamos hablando acerca de un hombre que era el endemoniado gadareno, que eran dos, pero Lucas solo se queda con uno, el cual te da una condición tremendamente horrorosa. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no se pueden identificar con él, pero otros de nosotros sí. Yo me puedo identificar con él. Yo sé lo que es estar en ese lado. Y creo que es tremendo cuando él tiene este encuentro con Jesús real, verdadero, que lo cambia de tal manera que sorprende a la gente. Y él, con todo el gozo y el amor que está surgiendo de él, producto de lo que Cristo ha hecho por él, lo único que quiere es seguirlo a él. Y Jesús va y le dice a él que no, pero que vaya y le diga a toda la gente lo que ha pasado con él. Yo te pregunto a ti, ¿qué está pasando contigo hoy día? De eso se trata todo.
que nuestro amor de verdad pueda ser, vuelvo a reiterar, que Dios no tenga que ponernos en situaciones tan difíciles como las de Abraham para poder mostrar que realmente tenemos, sino que de verdad nuestro corazón sea un corazón lleno del amor de Dios y que no nos cansemos de decirle a las personas que Dios les ama. Que no estemos tan ocupados, tan afanados, tan con nuestra mente en otras cosas, sino de verdad tomar conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros no es algo menor. Dice que en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Yo leía y subía ayer un pedazo de lo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Corintios también, perdón, de los Tesalonicenses, cuando él le dice, ¿saben qué? Yo no solo hubiese querido entregarlos el evangelio, si fuese posible hubiese querido entregarlos, ¿qué? Mi vida. Yo reitero, creo que estamos viviendo tiempos tremendamente especiales. El Señor Jesús va a venir en cualquier momento. Cuando usted ve lo que está pasando en el ámbito internacional, aprendíamos el miércoles acerca de que Israel, que está siempre siendo asediado, van a venir un grupo de naciones y entre ellas encabezada por Rusia. Si usted lee hoy día y busca noticias acerca de Rusia, Rusia no solo tiene conflictos con Ucrania, Rusia puede entrar en conflicto en cualquier momento con la Unión Europea. Rusia ha ya traspasado ciertos lugares de ciertos países con sus aviones y con sus drones. Rusia hoy día está viviendo como lo vivió la Alemania nazi en su época. Usted sabe lo que es el PIB, es el interno bruto, Producto Interno Bruto de cada país. Los países gastan el 1, el 5% en armas y cosas. ¿Sabe lo que está haciendo Rusia ahora, no? Está gastando el 40% del PIB en armas. Todo lo que está ocurriendo en Rusia ahora tiene que ver con eso. Las fábricas, lo que sea. Ellos están teniendo en este momento, producto también de su guerra con Ucrania. Ucrania ha tomado algunos sectores de Rusia, ya ha afectado lo que es la electricidad, lo que son, todo lo que genera esto. Consecuencia, va a llegar un momento en estos días en que va a ocurrir lo que dice Dios. Dios va a poner en Rusia garfios y va a poner malos pensamientos, porque ellos, producto de sus necesidades, van a querer y tomar, tal como lo hizo la Alemania nazi. La Alemania nazi se enriqueció con el oro de los judíos, con las cosas de los diversos países, con las obras de arte. Entonces nosotros estamos viviendo un mundo en realidad en donde en cualquier momento, el Señor va a llamarnos a casa. Y lo único que Él espera de nosotros es que estemos llenos de ¿qué? De amor y de su amor. Y hay que pedir perdón cuando a veces no estamos llenos de su amor. Cuando nos mostramos el amor. Dice el Primera de Juan que nosotros, si tenemos y alguien no tiene, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros? Dice. Y dice ahí que no solo debemos, si es posible, de eso ni quedar, ¿qué? Nuestra vida. Yo siempre lo he dicho, en las ilusiones que uno tiene cuando uno ve películas, ¿no es cierto? A uno le encantaría ser el héroe, ponerse, no sé, por delante. Eso no va a ocurrir nunca. Pero de alguna manera, cuando nosotros hacemos al lado nuestro ser y ponemos a otro ser en primer lugar, eso estamos haciendo. Ya eso es lo que nos está llamando Dios este día. Y reitero, que lo único que podemos pedirle y darle gracias a Dios, vuelvo a reiterar, ¿por qué razón? Porque Él no solo es nuestro papá, no solo es nuestro amigo, no solo es nuestro hermano Cristo, sino que está allí a disposición de nosotros. Miren la palabra que estoy usando. El libro
de Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué dice? Y se la dará. Y Dios no es como nosotros. Él lo único que anhela es que vayamos y le digamos, Señor, como alguien lo dijo temprano, te necesito. Necesitamos a Dios hoy día, ¿no? Yo necesito a Dios hoy día. Alguien me llamó la atención temprano y tuvo toda la razón con llamarme la atención. Porque a veces sin darnos cuenta, Satanás nos puede usar con pequeñas palabras o cosas. Entonces yo necesito a Dios. A mí también me cuesta caminar. Eso es todo. Entonces estamos en estos días para decirle a Dios, Señor, te necesitamos. Y queremos, ¿sabes?, volver a dar a la gente. El pastor Chuck decía que nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Sí tenemos eso. Si el primer amor, como Jesús dice, se nos quedó. ¿A alguien se le quedó algo en la casa hoy día? No, dígame si a alguien se le quedó algo en la casa. El teléfono, no sé, pues se les quedan cosas. Nos devolvemos a casa y las buscamos. ¿Saben? Nosotros tenemos que ser, como se decía también, como esa mujer que encontró, ¿se acuerdan? La moneda. Se puso tan contenta. ¿Y qué hizo? De eso se trata. Señor, vuelve a darnos el gozo de tu salvación, como dice el salmista. Que realmente, como yo digo, andemos como, no importa que estemos enfermos, que estemos, pero que aquí adentro haya, ¿sabe qué? Si esto es lo más tremendo, que haya canto, que tú estés caminando y tú sin querer de tu interior empiezas a salir cánticos, cánticos, y tú glorificas a Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, tan simple. Y Él lo quiere hacer, nada más. Pero reitero, hay que decirle, Señor, te necesito. Vamos a irle al músico, no sé dónde está el músico. Allá está el músico. Vamos a cantar una canción, vamos a pedirle a ver si se la... No. Alguna canción que exprese lo que acabo de decir. Te necesito. No sé, otra. Vamos a orar antes y vamos a cantar esta canción también y vamos a orar unos por otros. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Creo que no somos una iglesia tan grande. Somos una iglesia pequeña. Como para que podamos darle espacio al Señor para que haga lo que Él quiera en medio de nosotros esta mañana. Así que voy a pedir, a cantar mientras elige la canción en su mente, el Diego, que usted esté pensando también en su corazón, si quiere ir y decirle a alguien que le ama, que le quiere, que ha sido importante en su vida. Si al mismo tiempo usted a lo mejor tiene a alguien que tiene que decirle, ¿sabes qué? Perdóname,